¿Puede acompañarme hasta allí, por favor? Fue con esa frase seca y con ese tono que dice más que las palabras, que todo comenzó. Rafael ni siquiera necesitó mirar a su alrededor para entender. Él ya sabía que no era una coincidencia. Ya había sentido eso otras veces. Pero había algo distinto esa mañana, tal vez el hecho de estar en otro país, con otro idioma, con reglas que apenas conocía. O tal vez el hecho de estar más cansado. No físicamente, sino cansado de tener que explicar que no estaba haciendo nada malo, que no era una amenaza, que solo estaba allí para hacer lo que cualquier otra persona hacía, viajar. El agente de seguridad que lo abordó era alto, europeo, con la expresión impersonal de quien se acostumbró a desconfiar. Pero sus ojos ya lo habían juzgado. Rafael estaba en la fila para el control de inmigración. Acababa de desembarcar de un vuelo largo, tras una conexión en Sudáfrica, rumbo a un congreso internacional sobre seguridad digital. Solo. Negro. Con una laptop, una mochila negra y un pasaporte brasileño. Y en ese contexto, eso fue suficiente para convertirse en una sospecha ambulante. El agente pidió el pasaporte e hizo una señal con la cabeza. Siga. No explicó. Ni preguntó nada. Solo esperaba que Rafael obedeciera. Y él obedeció. Con la calma que solo conoce quien ya aprendió a vivir entre la incomodidad y el autocontrol. Mientras caminaba hacia una pequeña sala apartada, Rafael notó las miradas. Algunos pasajeros se giraban discretamente. Otros, ni siquiera intentaban disimular. Y entre ellos, una señora de cabello canoso lo observaba. Con desconfianza, sí. Pero también con algo más, como si estuviera intentando entender quién era él, o por qué lo estaban llevando. Entró en la sala silenciosa, con paredes blancas y una cámara en la esquina. Dentro, había otros 2 agentes, con guantes en las manos y rostro serio. ¿Dónde estuvo en los últimos 10 días? Preguntó uno de ellos, seco. En Johannesburgo. Por trabajo. ¿Tiene cómo probarlo? Rafael abrió la mochila, sacó un documento. Una invitación oficial al Congreso. Firmada. Sellada. Aún así, los agentes simplemente lo colocaron sobre la mesa, sin mirarlo de inmediato. ¿Puede desbloquear el celular? Disculpe, ¿por qué? Esa pregunta fue suficiente para que el ambiente cambiara. Uno de los agentes cruzó los brazos. El otro se inclinó. ¿Se niega a colaborar? Rafael respiró hondo. No era la primera vez que vivía eso. Pero dolía. Dolía porque la sospecha no venía de algo que hizo, sino de algo que era. Y él lo sabía. Sabía que, para ellos, no tenía sentido que un hombre como él estuviera en un congreso internacional, con invitaciones oficiales, solo, bien vestido, hablando inglés fluido. Porque todavía hoy, en el silencio de las instituciones, el prejuicio se disfraza de protocolo. Afuera, la fila continuaba. La señora de cabello canoso seguía esperando. Pero ahora fruncía el ceño. Algo allí no estaba bien. Ya había visto a personas ser registradas. Pero eso parecía personal. Se acercó lentamente, como quien intenta oír lo que sucede. Dentro de la sala, Rafael entregó el celular desbloqueado con calma. Puede mirar. No tengo nada que ocultar. Los agentes tomaron el dispositivo. Uno de ellos abrió los aplicativos. Vio un correo con el título, Keynote Opening Welcome Speech by Rafael Oliveira. Se detuvo por un segundo. Pero enseguida desvió la atención. ¿Suele viajar solo? Preguntó el otro, con un tono que parecía más una acusación. Sí. Mi profesión lo exige. Trabajo con seguridad de datos. Hago auditorías internacionales. El silencio llenó la sala por algunos segundos. Y entonces, una pregunta que Rafael ya había escuchado antes, pero que todavía le causaba indignación. ¿Tiene antecedentes penales? Él respondió con dignidad. No. Nunca he tenido. ¿Está seguro? Era como si buscaran un motivo. Cualquiera. Algo que justificara la incomodidad que sentían solo por ver a un hombre negro, educado y bien vestido, en un papel de autoridad. Afuera, la señora sacó el celular del bolsillo. Presionó el botón de la cámara. Aún no sabía por qué. Pero algo dentro de ella decía. Graba. Esto no está bien. Si esta historia te tocó hasta aquí, comenta, la justicia comienza en la mirada. Y si ya has sentido en carne propia el peso del prejuicio disfrazado de protocolo, quédate con nosotros. Esta historia aún te mostrará que el silencio nunca es la respuesta correcta. El vuelo era tranquilo. Ninguna turbulencia en el cielo. Pero dentro del avión, algo más sutil ya se agitaba.
Rafael estaba en el asiento 22A, junto a la ventana. Lo prefería así. Siempre le gustó observar la inmensidad allá afuera, como si ese cielo sin fronteras fuera el único lugar donde realmente podía respirar sin ser juzgado. Leía en silencio. Un archivo impreso con el contenido de su conferencia para el Congreso Internacional. El título, subrayado con marcador amarillo, decía: La seguridad digital como puente entre los pueblos. Sentía orgullo por ese contenido. Había sido invitado por mérito. Por la firmeza con la que defendía que la protección de datos no era solo un debate técnico, sino ético, humano. Y aún allí, a 10.000 metros de altura, ajustaba sus frases. Sustituía palabras. Imaginaba el impacto de cada oración. Pero no todos a bordo estaban tan concentrados. En el asiento de al lado, un hombre blanco, europeo, con traje claro, miraba disimuladamente a Rafael. Pero no era una mirada curiosa. Era una mirada de escaneo. Del tipo que intenta encontrar algo que no encaja. Algo que justifique una incomodidad que él mismo no entiende o no quiere admitir. Rafael lo notó. Sintió el peso de esa mirada. Era la misma mirada que ya había visto al entrar en hoteles caros, en reuniones ejecutivas, en auditorios donde todos esperaban ver a un especialista, y él llegaba. El hombre a su lado ajustó la corbata, carraspeó y entabló conversación. ¿Negocios o turismo?, preguntó en inglés, con una sonrisa fría. Trabajo, respondió Rafael educadamente, pero con voz contenida. Ah, curioso. Brasil, ¿verdad? Sí. Habla inglés muy bien. Gracias. El silencio volvió, pero el tono de la conversación dejó claro, no era admiración. Era asombro disfrazado de cortesía. El hombre volvió a mirar la pantalla de la película frente a él, pero su mirada iba y venía, como si observara cada gesto de Rafael. Y Rafael fingía no notar, pero por dentro, ya se preparaba. Porque aprendió que esas miradas vienen antes de las preguntas. Y que las preguntas vienen antes de las denuncias. Y que todo puede comenzar con una simple sospecha. Horas después, Rafael se levantó para ir al baño. Al volver, notó que su mochila, que estaba debajo del asiento, había sido ligeramente revisada. El cierre principal estaba entreabierto. Frunció el ceño. No hizo escándalo. Solo revisó el contenido discretamente. Todo estaba allí. Pero al mirar hacia el lado, vio que el hombre del traje fingía dormir, el rostro girado hacia el otro lado, pero con los ojos entrecerrados, como quien observa sin querer parecer que observa. Rafael se sentó. Retomó el texto. Pero la mente ya no lograba concentrarse. Las denuncias falsas pueden ocurrirle a cualquiera. Pero él sabía, no le ocurren a todos con la misma frecuencia. El auxiliar de vuelo pasó con el carrito de bebidas. Rafael pidió agua. El hombre al lado pidió un vino, y antes de que el auxiliar siguiera, dijo algo en voz baja, señalando discretamente a Rafael. El auxiliar solo asintió. Rafael no oyó lo que se dijo. Pero lo sintió. Porque quien ya vivió esto sabe cuando el ambiente cambia. Minutos después, una azafata diferente pasó por su asiento. Le pidió, de forma cordial, verificar nuevamente la tarjeta de embarque. Procedimiento de rutina, señor. Rafael la entregó. Ella la revisó, sonrió falsamente, y la devolvió. Todo en orden. Gracias. Pero sus ojos decían, estamos observándolo. Rafael se recostó contra la ventana. El cielo ya oscurecía. Afuera, todo parecía en paz. Pero dentro del avión, él sabía que algo estaba por suceder. En el fondo de la cabina, cerca de los baños, uno de los auxiliares llenaba un formulario. Algo sobre un pasajero sospechoso. Y su nombre estaba allí. Sin saberlo, Rafael ya estaba marcado. Y no por un error, sino por un prejuicio educado, que se disfraza de preocupación, que se presenta como medida de seguridad, pero que nace del mismo lugar de siempre. Del miedo irracional al otro, cuando ese otro tiene piel oscura y confianza en los ojos. Si alguna vez sentiste que te miraron como amenaza solo por ser quien eres, comenta aquí, no es rutina. Es prejuicio. Y quédate con nosotros. Porque la historia de Rafael aún va a dar un giro. El reloj del terminal marcaba poco antes de las 10 horas. El hall de inmigración estaba lleno. Pasajeros de diversas nacionalidades llenaban las filas, intentando organizar documentos, verificar el horario de la próxima conexión o simplemente entender a dónde debían ir. Rafael estaba allí. Con la misma postura de siempre, mochila al hombro, documentos en la mano, y una mirada serena,
entrenada por años para no mostrar la rabia que insistía en hervir por dentro. Pero esta vez era diferente. Lo sabía. Lo supo desde el instante en que el mismo agente del vuelo, aquel que lo miraba con desconfianza, se adelantó al desembarque e discretamente, intercambió algunas palabras con el equipo de tierra del aeropuerto. No necesitaba oír. Ya había aprendido el lenguaje del prejuicio silencioso. La fila avanzaba lentamente. Pero cuando Rafael estaba a pocos pasos del mostrador de inmigración, 3 agentes uniformados se acercaron. Uno de ellos hizo una señal. Disculpe. ¿Puede acompañarnos hasta allí? Sin alarde. Sin explicar. Pero con la firmeza de quien ya tomó una decisión. No lo estaban invitando. Lo estaban conduciendo. Rafael solo asintió. Sentía las miradas otra vez. Sentía los ojos de aquella señora de cabello canoso fijos en él, como quien no sabe si está viendo un error o si se está haciendo justicia. Pero no se dejó afectar. Atravesó la zona reservada y entró en una segunda sala. Blanca. Fría. Con una cámara en lo alto y 3 sillas metálicas. Los agentes comenzaron con preguntas simples. Nombre completo. Motivo del viaje. ¿A dónde va después? ¿Por qué viaja solo? ¿Alguien le entregó algo para llevar? Con cada respuesta de Rafael, más secos se volvían los rostros de los agentes. Porque todo lo que él decía, desmontaba el estereotipo que habían construido de él antes incluso de oír su voz. ¿Tiene algo electrónico con usted? Sí. Portátil, celular y un pendrive con el material de mi ponencia. Uno de los agentes frunció el ceño. ¿Ponencia sobre qué? Seguridad digital y defensa ética de datos en países en desarrollo. ¿Y quién es usted para hablar de eso? La pregunta vino con un tono venenoso. Como si fuera imposible que alguien como Rafael estuviera allí por mérito. Él respondió con serenidad. Soy auditor jefe de una empresa reconocida en 3 continentes. Fui invitado oficialmente. Los documentos están con ustedes. El silencio en la sala se volvió pesado. No era escepticismo. Era incredulidad. Porque lo que más incomodaba a esos hombres no era el contenido del pendrive. Era la existencia de Rafael en ese lugar. Mientras tanto, afuera, la señora que lo había observado desde la fila seguía parada. Pero ahora, algo dentro de ella la incomodaba profundamente. Ya había visto situaciones parecidas antes. Pero esta vez, había algo en la forma en que Rafael respondía. En la calma. En el respeto. En la dignidad. Era imposible no notarlo. No estaba nervioso. No tartamudeaba. No desviaba la mirada. Esa mujer, que en otros tiempos habría girado el rostro y seguido su camino, ahora sacó el celular del bolsillo. Presionó el botón de grabar. Y dijo, en voz baja. Si esto es lo que parece, alguien necesita verlo. En la sala, le pidieron a Rafael que abriera la mochila. Y por tercera vez ese día, él explicó. Portátil. Cuadernos. Un cambio de ropa. Cargador. Y, un libro. El agente sacó el libro con una sonrisita en la comisura de la boca. ¿Lector también? Sí. Siempre lo he sido. Brasileño de verdad. Educado, trabajador, y encima, lee. El tono era irónico. No era un elogio. Era una burla disfrazada de broma. Rafael respiró hondo. No responder era su forma de ganar. Porque allí, cualquier reacción podía ser usada en su contra. Y ellos lo sabían. ¿Alguna vez su nombre estuvo involucrado en una denuncia? No. ¿Tiene antecedentes policiales? Nunca. ¿Alguna vez estuvo preso? Nunca. ¿Está seguro? La pregunta se repitió. Y Rafael entendió. Ellos no buscaban información. Buscaban una forma de validar el prejuicio que ya habían alimentado. Afuera, la señora seguía grabando. La cámara del celular temblaba en su mano, pero ella no se detenía. Dios mío, murmuró. Esto no está bien. No era activista, ni acostumbrada a las redes sociales. Pero algo dentro de ella la impulsaba a hacer algo. Aunque fuera solo apretar grabar. En la sala, los agentes dieron por terminada la inspección. Pero uno de ellos, antes de liberar a Rafael, soltó. Es solo una verificación de rutina. Rafael sonrió levemente. Una sonrisa cansada. Claro. Siempre lo es. Si alguna vez viviste una humillación que intentaron llamar procedimiento estándar. Comenta aquí, rutina para ellos. Trauma para nosotros. Y comparte esta historia. Porque todavía hay mucha gente que finge no ver. La señora se llamaba Beatriz. Tenía 67 años.
Era viuda, madre de 2 hijos, y esa mañana regresaba de casa de su hermana, que vivía en Lisboa. Ya había pasado por decenas de aeropuertos en su vida, pero nunca había presenciado algo tan incómodo como aquello. Al principio pensó que estaba exagerando. Tal vez el hombre simplemente estaba siendo revisado por casualidad. Pero la forma en que los agentes lo miraban, como si cada respuesta suya fuera una provocación, como si su compostura los irritara en silencio. Eso no era normal. Y cuando él salió de la sala, unos minutos después, ella tuvo certeza. Rafael salió con la mochila al hombro, pasos firmes, pero los ojos visiblemente húmedos. No lloraba. Pero quien lo viera, lo sentía. Era como si cargara, además del cansancio, una injusticia que ya se había repetido tantas veces, que se había vuelto parte de quien él era. Y Beatriz no lo soportó. Se acercó. Despacio. Disculpe, joven, ¿está bien? Rafael la miró con sorpresa. Ella esperaba resistencia. Pero lo que vio fue un hombre que, en ese momento, solo quería ser escuchado. Y entonces, él respondió, con una sonrisa contenida. Estoy acostumbrado, señora. Gracias por preguntar. Pero esto está mal, insistió ella, con los ojos empezando a brillar. Yo lo vi. Vi cómo lo trataron. Vi cómo lo miraron. Esto no tiene nada de correcto. Él asintió, en silencio. Pero fue en ese instante que algo cambió. Un agente más joven, que estaba al fondo, observando toda la escena sin intervenir, empezó a acercarse despacio. Se llamaba Hugo. Tenía 28 años. Era nuevo en el sector. Sabía que lo que sus colegas hicieron estaba mal. Sabía que no había justificación. Pero no sabía cómo reaccionar. No era fácil contradecir a colegas veteranos, sobre todo en un ambiente tan jerárquico como el de la seguridad aeroportuaria. Pero ver a Beatriz posicionarse, incluso sin conocer las normas internas, le dio el valor para dar un paso adelante. Señor, ¿puedo hablar con usted un minuto?, dijo Hugo. Rafael lo miró con extrañeza, pero asintió. Hugo bajó la voz. Yo vi todo. Y, no estoy de acuerdo con lo que hicieron. No tengo autoridad para cambiar nada, pero, si usted quiere hacer una denuncia formal, puedo ser testigo. Rafael se quedó en silencio unos segundos. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de apoyo. Pero aquello, esa pequeña grieta en el sistema, era una semilla. Beatriz, que aún observaba, volvió a sacar el celular del bolsillo. ¿Le molesta si publico el video? No aparece su rostro, pero muestra cómo lo trataron. La gente necesita saber. Rafael la miró a los ojos. No respondió con palabras. Solo asintió. Y ese simple gesto, en ese ambiente de concreto y cámaras, valía más que todo un discurso. Ella publicó el video en un grupo familiar. Su nieta lo vio. Y en menos de 15 minutos, el video ya circulaba en 5 grupos de WhatsApp. Hugo, al ver la repercusión en redes, sintió el celular vibrar. ¿Viste esto?, le escribió un colega, con el enlace del video. Estoy de guardia con ese tipo ahora. Está explotando. Y allí, en medio de la multitud de pasajeros apurados, 3 personas, un hombre humillado, una mujer despertada y un joven dividido, estaban, sin saberlo, dando inicio a un movimiento que ya no podría detenerse. Rafael ajustó la mochila y caminó hacia la próxima puerta de embarque. Su conexión saldría en breve. Pero esta vez, ya no estaba solo. Beatriz lo siguió unos pasos y dijo: «Joven, disculpe. Tardé en entender. Pero ahora que vi, no puedo desver. Lo que hicieron con usted, también es culpa de nuestro silencio. Y hoy, elegí no callarme». Él sonrió. «Gracias, doña Beatriz. No tiene idea de lo que esto significa». En la pantalla de su celular, las notificaciones no dejaban de llegar. Comentarios como: «¡Qué absurdo! Racismo descarado». Él no gritó, no reaccionó. Y aún así fue tratado como sospechoso. Un perfil con muchos seguidores compartió el video con la leyenda: «Cuando ser negro y educado aún no es suficiente para ser respetado. Esto tiene que terminar». La avalancha había comenzado. Y Rafael seguía adelante. Sin gritar. Sin confrontar. Pero con el peso de una historia que, por fin, encontraba testigos dispuestos a escuchar. Si esta escena te recordó algo que ya viste, o viviste, comenta: «Yo vi. No me callé». Y comparte este video con alguien que todavía finge que el racismo no existe. Faltaban 23 minutos para el próximo embarque de Rafael. Ya había pasado por la inspección adicional, respondido las mismas preguntas varias veces,
y ahora intentaba encontrar un lugar tranquilo para sentarse. No quería comida. No quería conversación. Solo quería paz. Pero la paz no es algo que se le concede a alguien como él en un entorno como ese. El aviso de embarque ya sonaba por los altavoces cuando vio a 2 guardias de seguridad caminando hacia él. Otra vez. Pero esta vez, venían más rápido. Más tensos. Uno de ellos sostenía una radio. El otro ya venía con la mano apoyada sobre la funda de su cinturón. Solo fue un segundo. Pero Rafael supo, algo nuevo había ocurrido. «¿Señor Rafael Oliveira?», preguntó el más alto, sin rodeos. «Sí. Soy yo. Por favor, levántese. Debe acompañarnos nuevamente». Beatriz, que aún estaba cerca, se levantó de inmediato. ¿Otra vez? Pero si ya lo revisaron. Ya pasó por todo. El guardia la ignoró. «Señora, por favor, no se involucre». Rafael se puso de pie. No reaccionó. Solo preguntó: «¿Cuál es el motivo de este nuevo procedimiento?». El más bajo respondió, seco: «Recibimos una denuncia anónima. Dicen que usted podría estar transportando material prohibido». «¿Material prohibido?», repitió Rafael, sorprendido. «¿Quién denunció eso?». «No podemos revelar la identidad». Rafael bajó la mirada. Sintió el suelo frío bajo sus pies. La sala blanca aún estaba fresca en su memoria. Pero lo que más dolía, era ver que el ciclo se repetía. No importaba lo que dijera. No importaba lo que probara. La duda siempre lo acompañaría. Beatriz insistió: «No pueden hacerle esto otra vez. Tengo el video. Lo publiqué. Todo el mundo lo está viendo». Uno de los agentes lanzó una mirada amenazante. «Señora, si sigue interfiriendo, será retirada del área de embarque». Pero ella no se calló. «Entonces retírenme. Pero lo harán con la cámara encendida». Giró el celular hacia ellos. Y al fondo, pasajeros comenzaron a acercarse, curiosos. El video que Beatriz había publicado ya superaba las 70.000 visualizaciones. Y en ese instante, un adolescente de 16 años, sentado unas sillas más atrás, accedía al mismo video con los auriculares puestos. Su nombre era Lucas. Iba a visitar a su padre, que vivía en otro país. Pero al ver la escena desarrollarse ante sus propios ojos, sacó el celular del bolsillo, abrió la cámara y comenzó a grabar. Esta vez, no había duda. Rafael estaba rodeado por 2 guardias. Beatriz discutía. Y ahora, otros pasajeros también comenzaban a grabar. Una mujer con gafas, con un bebé en brazos, murmuró a su esposo: «Le están haciendo lo mismo que le hicieron a mi hermano. Eso tiene otro nombre, racismo». El marido asintió, con los ojos llenos. Pero esta vez, no lo van a poder ocultar. En la sala improvisada de interrogatorio, Rafael fue revisado una vez más. Esta vez, con más prisa. Con más rudeza. La mochila fue volteada. Los documentos fueron manoseados sin cuidado. El pendrive, sacado del estuche con violencia, fue conectado a un portátil de seguridad. «¿Qué hay aquí?». «Mi presentación». «¿Puede abrirla?». El agente abrió los archivos. Allí estaban los slides sobre criptografía, defensa de datos y ética digital. Con su nombre en la portada. Rafael Oliveira, consultor y conferencista internacional. El agente hizo un gesto al otro. «No hay nada». «¿Entonces qué hacemos?», murmuró el segundo. «Libérenlo». Pero no hubo disculpas. Ni explicación. Solo el silencio incómodo de quien sabe que se equivocó, pero no le importa. Rafael volvió a la sala de embarque. Beatriz corrió hacia él, el celular aún temblando en la mano. «Está en todos lados, Rafael. Está en Twitter. Está en Instagram. Gente importante lo está compartiendo. Ya no podrán ocultarlo». Él asintió, exhausto. No sonrió. No lloró. Solo dijo: «Siempre es así. Necesitamos un escándalo para ser escuchados». Un empleado del aeropuerto se acercó. El mismo joven del turno anterior, Hugo. Lo miró a los ojos con firmeza. «Vi lo que hicieron. Y esta vez, lo voy a reportar. No puedo seguir callando». Otros 2 pasajeros también se acercaron. Un hombre alto, de traje, y la mujer del bebé. «Estamos con usted. Daremos nuestro testimonio si hace falta». Rafael miró a su alrededor. Era la primera vez que no se sentía solo después de un episodio así. No porque dejaran de juzgarlo, sino porque alguien, por fin, decidió hablar también. En el celular de Beatriz, el video ahora superaba las 200.000 visualizaciones.
Y una nueva notificación apareció en pantalla. Urgente, video de abordaje polémico a brasileño negro en aeropuerto europeo gana repercusión internacional. Si alguna vez viste algo así y te quedaste callado, esta es la hora de romper el silencio. Comenta aquí, me niego a fingir que no lo vi. Y comparte esta historia. Porque todo el mundo conoce a alguien que ya pasó por esto, pero nadie quiere admitirlo. El celular de Beatriz no dejaba de vibrar. Esa señora que, horas antes, solo observaba el mundo a su alrededor con ojos cansados, ahora sostenía en la palma de su mano a todo un país viendo lo que ella grabó. El video ya había sido compartido por figuras conocidas, periodistas, activistas, páginas de derechos humanos, perfiles con millones de seguidores. La leyenda que se difundía con fuerza era corta, pero poderosa. Él no gritó. Él no se resistió. Pero fue tratado como un criminal. ¿Hasta cuándo? Almohadilla justicia para Rafael. Y entonces, sonó el teléfono de Rafael. Miró la pantalla. Era de su empresa. Primero pensó en no contestar. Estaba cansado. Avergonzado. Con miedo de que todo eso pudiera perjudicarlo profesionalmente. Pero algo dentro de él le dijo, contesta. Y contestó. Rafael, la voz del otro lado era de Camila, su directora de comunicación. Sí. Vimos el video. El consejo está reunido. La prensa nos contactó. Y, estamos contigo. Rafael cerró los ojos por un segundo. Era la primera vez en todo el día que escuchaba una frase completa que no venía con desconfianza o protocolo, sino con humanidad. Camila continuó. La empresa emitirá un comunicado oficial. Y el comité del Congreso también. Eres el principal ponente de la mañana de mañana. Y queremos que cuentes exactamente lo que ocurrió. En el escenario. ¿Quieres que hable sobre esto? Exactamente sobre esto. No se trata solo de datos, Rafael. Se trata de lo que ocurre cuando nuestra apariencia se convierte en una contraseña de exclusión. Del otro lado de la línea, él no respondió de inmediato. Pero por dentro, algo se levantó. Un tipo de fuerza que él mismo ya no sabía si aún llevaba consigo. Era la mezcla de rabia contenida, dolor antiguo, y una dignidad que se niega a ser enterrada. Afuera, los pasajeros comenzaban a reunirse. No había tumulto, pero sí un silencio colectivo diferente. Las personas estaban viendo el video ahí mismo, en el celular. Algunos comentaban entre sí. Otros simplemente miraban a Rafael con respeto. Y entonces, un hombre alto, de traje azul marino, se acercó. Era el delegado de Relaciones Públicas del aeropuerto. Con el rostro pálido y expresión incómoda, extendió la mano. Señor Rafael, en nombre de la administración, quisiéramos pedirle disculpas por lo ocurrido. Fue un malentendido. La frase cayó como una piedra en el pecho de Rafael. Él estrechó la mano del hombre, lo miró a los ojos y respondió. Ustedes lo llaman malentendido. Yo lo llamo rutina. Y soltó la mano con firmeza. Beatriz, que estaba al lado, lanzó una mirada cortante al representante. No pidieron disculpas cuando lo registraron como si fuera un delincuente. Ahora que el video se filtró, ¿se acuerdan de la palabra disculpa? El hombre no respondió. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que el mundo entero estaba viendo. En la sala de prensa de un canal brasileño, una productora gritaba con el teléfono en la oreja. Conseguimos el contacto de la testigo. Se llama Beatriz. Está dispuesta a hablar. Y minutos después, en la televisión, aparecía el primer titular en letras grandes. Brasileño negro es detenido injustamente en aeropuerto europeo. Video de testigo se viraliza y genera conmoción. El reportero narraba la historia con indignación. Clips del video de Beatriz se mostraban con voz en off, mientras imágenes de Rafael en silencio, con la cabeza erguida, llenaban la pantalla. El hashtag almohadilla justicia para Rafael llegaba al primer lugar en las tendencias de 3 países diferentes. ¿Y Rafael? Sentado, finalmente, en la sala de embarque, observaba todo en silencio. Hugo, el empleado del aeropuerto que había prometido relatar lo ocurrido, regresó hasta él. Sostenía una copia física del formulario de denuncia. Y dijo, acabo de protocolar oficialmente. Como testigo. Y como ser humano. Porque lo que hicieron contigo, pudo haber sido con mi hermano. Con mi padre. Conmigo. Rafael asintió, con la mirada perdida. Pero dentro de él, una certeza se formaba. Esa historia no era solo suya. Era de todos los que alguna vez fueron mirados desde arriba. Era de quienes están cansados de ser tratados como excepción por simplemente existir.
Y ahora, ya no se podía fingir que nada había pasado. No se podía borrar el video. No se podía callar a quienes estaban dispuestos a hablar. Tomó el celular, escribió un mensaje para Camila. Mañana, en el escenario, voy a hablar. No solo como especialista, sino como sobreviviente. Si crees que el cambio empieza cuando nombramos las injusticias, comenta. La verdad no cabe en el silencio. Y comparte esta historia. Porque el prejuicio solo sobrevive donde las cámaras no llegan. Hoy, ellas llegaron. El vuelo que llevó a Rafael hasta el país del Congreso duró poco más de 3 horas. Pero, para él, pareció una eternidad. No por las turbulencias, sino por todo lo que venía ocurriendo desde la puerta de embarque. La azafata lo reconoció en cuanto mostró la tarjeta de embarque. Sus ojos se agrandaron por un instante. Luego recuperó la postura, sonrió y dijo: Bienvenido a bordo, señor Rafael. Si necesita algo, por favor, avísenos. Fue educada, cordial. Pero Rafael sabía que aquello era distinto. Ese tipo de educación nacida del miedo a la repercusión. No del respeto. Durante el vuelo, intentó concentrarse. Revisó los slides de su presentación. Reescribió fragmentos. Pero su mente insistía en volver a lo que había pasado. Las preguntas. Las miradas. La sala blanca. Y, por encima de todo, el silencio interior que tantas veces usó como protección, y que ahora comenzaba a transformarse en otra cosa. Ganas de hablar. Cuando el avión aterrizó, Rafael esperó a que desembarcaran los demás pasajeros. No tenía prisa. Prefería evitar la aglomeración. Pero al pisar el pasillo del aeropuerto de llegada, sintió que algo extraño estaba ocurriendo. Había un hombre con una credencial del Congreso esperándolo justo después de inmigración. El hombre tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. ¿Rafael?, preguntó estrechándole la mano con firmeza. Sí. Soy Daniel, coordinador del evento. En nombre de toda la organización, quería decirte que lo que pasó fue vergonzoso. Y que estamos contigo. Rafael asintió con la cabeza. Pero Daniel continuó. No tienes idea de en qué se convirtió esto. La historia explotó. Está en los diarios de todo el mundo. Y lo más importante, está abriendo los ojos de mucha gente. Caminaron juntos hasta una zona reservada. Allí, otros 2 miembros del equipo estaban sentados con portátiles abiertos. En las pantallas, decenas de pestañas con reportajes, publicaciones, menciones en redes sociales. Una de ellas mostraba el siguiente título. Silencio y dignidad, el brasileño que fue humillado por ser negro y respondió con postura. Otro decía. El racismo velado en el mundo corporativo internacional, el caso Rafael Oliveira. Camila, su directora, apareció en una videollamada. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Estoy intentando estarlo, respondió él. Vamos a protegerte aquí. Pero queremos que tú decidas, ¿prefieres mantener la conferencia o deseas posponerla? Rafael respiró hondo. Miró a su alrededor. Y por primera vez en días, habló con convicción. Voy a subir a ese escenario. Pero no será solo sobre tecnología. Será sobre lo que realmente necesita seguridad, nuestra humanidad. Camila sonrió. Pero su mirada estaba emocionada. Al salir de la sala, Rafael fue llevado al hotel del evento. En el camino, el conductor, un señor árabe, de barba canosa, se giró discretamente y dijo. Lo vi en el video. Lo que le hicieron, me recordó cuando trataron a mi hijo de la misma manera. Solo tenía 14 años. Lo registraron en el centro comercial como si fuera un ladrón. No lloré en ese momento. Pero lloré al verlo a usted. Rafael tragó en seco. No respondió. Solo miró por la ventana, intentando contener el torbellino dentro del pecho. En el hotel, fue recibido con cuidado. Un piso entero reservado para él. Y en la habitación, lo esperaba un sobre. Dentro, una nota escrita a mano. No conozco toda tu historia. Pero conozco el dolor de ser invisible hasta que alguien decide señalarte como amenaza. Tu postura dio voz a muchos de nosotros. Con respeto. Aisa, trabajadora del evento. Junto a la nota, una caja con un pequeño pin dorado, un puño cerrado, símbolo de resistencia. Lo sostuvo entre las manos. Cerró los ojos. Y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que su historia no sería en vano. Si crees que una sola voz puede encender el coraje en miles, comenta. Mi historia también importa. Y comparte este video. Porque cada testimonio ayuda a sanar una herida antigua,
y a construir el respeto que tantos aún necesitan luchar para conquistar. El auditorio estaba lleno. Butacas acolchadas, iluminación tenue, una pantalla gigante al fondo con el logo del Congreso. Y justo en el centro, un escenario modesto, pero sagrado. Allí era donde los especialistas más respetados del mundo compartían sus visiones sobre el futuro. Pero, esa mañana, no se trataba solo del futuro de la tecnología. Se trataba del futuro de la dignidad humana. Rafael caminó hacia el escenario en silencio. Vestía un traje gris oscuro, discreto. Sin credenciales. Sin etiquetas especiales. Solo él. Y la verdad que cargaba desde el día en que fue detenido en la fila de inmigración. El maestro de ceremonias lo presentó brevemente. Nuestro próximo invitado es consultor internacional en seguridad digital. Brasileño. Y, en los últimos días, un símbolo de resistencia pacífica. Señor Rafael Oliveira. Subió los 3 escalones con pasos firmes. Pero lo que más llamó la atención no fue su andar. Fue su mirada. No era de rabia. Era de presencia. Como si cada paso allí no fuera solo un desplazamiento físico, sino una caminata de reparación. Rafael ajustó el micrófono. Y comenzó. Nací en Brasil. Hijo de una maestra y de un conductor de autobús. Crecí escuchando que si me esforzaba lo suficiente, podía llegar a cualquier parte. Y durante mucho tiempo, lo creí. El público se silenció por completo. A los 17 años ingresé a la universidad. Fui el único negro en el aula durante 2 años. Cuando conseguí mi primer empleo, escuchaba que era demasiado educado para alguien de mi color. Cuando empecé a viajar por trabajo, aprendí a llevar carpetas organizadas, documentos plastificados y una sonrisa lista, no por vanidad, sino porque sabía que si me equivocaba en el tono, sería visto como una amenaza. Hizo una pausa. Respiró. Y miró a los cientos de ojos fijos en él. Anteayer, fui detenido en un aeropuerto. Me preguntaron si tenía antecedentes. Me registraron 2 veces. Fui llamado por una denuncia anónima. Y cooperé. En silencio. No porque no conociera mis derechos, sino porque sabía que el silencio aún era mi única arma de supervivencia. Algunos en la audiencia desviaron la mirada, incómodos. Otros, emocionados, mantenían los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez, mi silencio no fue ignorado. Una señora grabó. Un empleado tuvo valentía. Personas que ni me conocían empezaron a compartir. Y aquello que siempre ocurrió en pasillos sin cámaras. Salió a la luz. Señaló la pantalla. El equipo técnico ya había preparado una diapositiva con la imagen congelada. Él, rodeado por 2 agentes, con los brazos cruzados, siendo observado. El video no tenía sonido. Pero la imagen gritaba. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Pero no quiero que me vean como un mártir. Quiero que me escuchen como una advertencia. Porque mientras sigamos más preocupados por la reputación de la empresa que por la vida del pasajero, la tecnología será solo una herramienta más de exclusión. El público se mantuvo en silencio absoluto. Era como si cada frase tuviera el peso de una denuncia y la belleza de un llamado. Este gafete que llevo en el pecho, no es lo que me hace respetable. Lo que me hace respetable es el hecho de que existo. Y la existencia de alguien nunca debería ser tratada como una amenaza. Cerró la presentación. Apagó el puntero digital. Y concluyó. Hablamos mucho sobre proteger datos. Pero, ¿quién protege a las personas? ¿Quién protege al joven negro que entra en una tienda? ¿A la mujer latina que cruza un aeropuerto? ¿Al refugiado que solo busca una segunda oportunidad? El auditorio, aún en silencio, comenzó a moverse. Primero, 2 aplausos tímidos. Luego, más manos. En segundos, una ovación de pie. No era solo un aplauso. Era una respuesta colectiva a una herida antigua. Rafael bajó del escenario con los ojos humedecidos. Hugo, el empleado del aeropuerto, lo esperaba entre bastidores. Lo abrazó, emocionado. Gracias por haber hablado. Esto cambiará más vidas de lo que imaginas. Más tarde, la charla completa sería publicada en redes sociales. En menos de 1 hora, alcanzaría 500.000 de visualizaciones. Con la leyenda. El hombre que no gritó, pero fue escuchado por el mundo entero. Si sentiste que su voz habló también por ti, comenta. Yo lo escuché. Me vi reflejado. Y comparte este video con alguien que necesita creer que su historia también importa. Al final de esa tarde, Rafael no lograba descansar. Ni después de la conferencia,
ni tras recibir una suite presidencial en el hotel para brindarle comodidad y privacidad, ni con las decenas de mensajes que no dejaban de llegar, algo dentro de él seguía en ebullición. Se miraba al espejo y se preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta historia tuvo que ser la mía? Y entonces recordó a su madre. De cómo, cuando era niño, ella le enseñaba a caminar con la cabeza en alto y la mochila bien ordenada, para no dar motivos. Recordó el día en que lo siguieron en un supermercado. El día en que una mujer cerró su auto al verlo pasar por la acera. La entrevista de trabajo en la que el director dijo que él tenía una apariencia demasiado fuerte. La verdad es que esa historia no comenzó en el aeropuerto. Comenzó mucho antes. En la estructura invisible que moldea miradas y alimenta sospechas silenciosas. A la mañana siguiente, Rafael despertó con 3 notificaciones importantes. La Defensoría Pública del país donde todo ocurrió había emitido una nota oficial solicitando una investigación sobre la conducta de los agentes del aeropuerto. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU había solicitado una entrevista con él, para entender mejor la situación y proponer medidas internacionales contra abordajes discriminatorios en zonas de tránsito internacional. Y la madre de Hugo, el empleado del aeropuerto, le había enviado un mensaje. Mi hijo me dijo que ayer fue el día más importante de su vida. Y que usted lo inspiró a no callarse nunca más ante lo que está mal. Gracias. Rafael leyó el mensaje y no pudo contener las lágrimas. Más tarde, al bajar a desayunar en el hotel, fue sorprendido por 2 mujeres que esperaban discretamente en el vestíbulo. Ambas de unos 60 años. Una sostenía un sobre, la otra, un cartel doblado. La primera se presentó. Soy Miriam. Trabajo en la educación pública desde hace 40 años. Nunca imaginé ver a alguien con su valentía en un escenario. Solo quería decir, gracias. La segunda extendió el sobre y dijo. Mi nieto lo vio y me preguntó, abuela, ¿él es un héroe? Yo le respondí, no. Es un hombre. Pero se convirtió en héroe porque tuvo el coraje de decir la verdad. Dentro del sobre, un dibujo infantil. Era Rafael en un escenario, sosteniendo un micrófono. Y debajo, con letras torcidas y pequeñas, una frase. Él dijo lo que mi papá nunca pudo. Felipe, 8 años. Rafael sostuvo el papel como si fuera un trofeo. Pero no de vanidad. De responsabilidad. En los días siguientes, la repercusión solo creció. Reportajes especiales. Entrevistas. Invitaciones a reuniones con líderes políticos y organizaciones de derechos humanos. Pero Rafael rechazó la mayoría. Dijo que no quería convertirse en celebridad. Quería transformación. Pidió que el enfoque estuviera en las acciones, no en la fama. En lo que se podía cambiar, no en lo que se podía viralizar. Y entonces, comenzó a surgir un movimiento. Personas empezaron a compartir sus historias usando el mismo hashtag. Yo también pasé por eso. Adolescentes relatando abordajes violentos. Mujeres contando que sus hijos eran seguidos en tiendas. Hombres negros describiendo cómo siempre eran los elegidos al azar para ser registrados en vuelos internacionales. La historia de Rafael se convirtió en un detonante. Pero también en un espejo. Y, sobre todo, en un acto de coraje colectivo. La semana siguiente, aeropuertos de 2 países anunciaron una revisión completa de los protocolos de inspección, prometiendo entrenamientos antirracistas obligatorios para todos los agentes antes de fin de año. El video de la conferencia de Rafael alcanzó 3 millones de visualizaciones. Y la frase más compartida fue la que casi no puso en las diapositivas. Lo que me hace respetable no es el traje, el título ni el gafete. Es el hecho de que existo. Y la existencia no necesita autorización. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, comenta. No hay justicia sin escucha. Y envía este video a alguien que necesita coraje para contar lo que vivió. Pasaron algunas semanas desde aquel vuelo. Desde aquella inspección injusta. Desde aquel silencio lleno de dignidad. Rafael regresó a casa. Nada allí había cambiado. El mismo sofá, los mismos libros en la estantería, el mismo aroma a café en la cocina. Pero dentro de él, todo era distinto. A la mañana siguiente de su regreso, caminó hasta el kiosco del barrio, uno de esos que aún resisten al tiempo, con revistas colgadas y dueño de memoria afilada. El kiosquero lo reconoció. Usted es el muchacho de la televisión, ¿verdad? Hablaron de usted hasta en el noticiero local. Rafael sonrió, discreto. Tomó un periódico. En la portada, una foto suya sobre el escenario.
Pero lo que atrapó su mirada fue el título, simple pero verdadero. Hombre tratado como sospechoso se convierte en símbolo de dignidad. Cerró el diario. Y por algunos segundos se quedó allí, parado, observando el movimiento de la calle. Niños yendo a la escuela. Un señor ayudando a su esposa a subir al autobús. Una joven equilibrando al hijo y las bolsas del mercado. El mundo seguía. Pero ahora, él sabía, algo había cambiado. No para todos. No de forma inmediata. Pero para muchos, sí. Eran miles de personas que, al ver su postura, entendieron que no estaban locas. Que ese dolor, esa desconfianza, esa incomodidad, tenían nombre. Tenían razón de ser. Y, lo más importante, tenían eco. El domingo, Rafael fue a visitar a su madre. Le leyó algunos de los mensajes que había recibido de jóvenes negros, padres, educadores, extranjeros, expolicías, incluso de personas blancas que admitieron nunca haber visto lo que él vivió, y agradecieron por haber aprendido. Doña Sonia escuchó todo en silencio. Luego, tomó las manos de su hijo, lo miró a los ojos profundamente y dijo: «Hijo mío, lo que te hicieron fue cruel. Pero lo que hiciste con eso, fue grande. Devolviste amor al lugar donde te dieron desconfianza. Y eso sí transforma el mundo». Esa noche, Rafael escribió en su cuaderno: «Aún duele. Pero duele distinto. Porque ahora sé que ya no estoy solo. Y que, cada vez que alguien sea silenciado, habrá otros listos para gritar por él. Aunque sea con los ojos. Aunque sea con el silencio». Y eso es lo que esta historia nos muestra, hermano, hermana. Que la justicia no siempre llega a tiempo. Que el prejuicio no siempre grita, a veces, susurra. Pero que la verdad, por más callada que sea, tiene una forma de atravesar multitudes. El dolor de Rafael expuso una herida antigua. Pero también mostró que el respeto es posible. Y que existe belleza en resistir sin odio. Existe fuerza en mantenerse de pie incluso cuando el mundo intenta doblarte. Y existe poder cuando el dolor no calla, sino que educa. Si esta historia te tocó de alguna manera, te invito a comentar aquí abajo. Yo también fui tratado como sospechoso, aun siendo inocente. Oh, yo elijo tratar al otro con dignidad. Porque este canal no es solo sobre historias. Es sobre memorias que se encuentran. Es sobre abrir espacio a quienes nunca tuvieron escenario. Suscríbete, activa la campanita. Y comparte este video con alguien que necesita sentirse representado. Alguien que necesita escuchar que no está solo. Alguien que necesita recordar. No necesitas dar explicaciones para existir. Nos vemos en la próxima historia. Con verdad. Con coraje. Con humanidad.